de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, mi hermano, venimos estudiando el libro del Apocalipsis a paso lento, pero seguro, lento, porque es un libro muy complejo, muy amplio, con muchas terminologías muy importantes. Muchas veces se han repetido clases, no porque estén malas las clases, no por nada en específico, sino que se han repetido capítulos o porciones de capítulos para ampliar más el estudio. Una hora se queda corta, un día a la semana se queda corto, pero bueno, vamos a aprovechando lo máximo posible el tiempo. Y bueno, pidiéndole a cada hermano que se conecte. Yo siempre digo, conéctate aunque no puedas participar, aunque no puedas prender la cámara, tú te conectas y vas oyendo, más allá de información, es palabra de Dios que tiene transformación y que tiene, sobre todo, base de cómo defender lo que tú crees. Porque creemos firmemente que Dios existe, creemos firmemente que Jesucristo nos salvó, nos libró de la muerte, creemos firmemente de que Jesucristo resucitó de los muertos y que está en los cielos coronado con poder, pero tenemos que a la hora de alguna conversación, y va a llegar el momento de que tengas, más allá de una prédica, una conversación con alguien y esparcir esa palabra, tenemos que aprender, me incluyo constantemente en el estudio, tenemos que aprender a defender lo que creemos y a usar palabras bíblicas lo más exacto posible, no que seamos perfectos, no que tengamos la absoluta razón de lo que podamos decir, pero el Espíritu Santo, dice en algún versículo de la Biblia, nos recordará todas las cosas. Para recordar alguna cosa tienes que haberla leído antes o escuchado antes. Si no nos ponemos a estudiar, no nos va a recordar nada de la Biblia. Amén. Bueno, veníamos estudiando el capítulo, la última clase fue el capítulo 15, que hablaba de los ángeles con las 7 postreras plagas. Vemos que ya en estas alturas del libro del Apocalipsis está desarrollándose a plenitud lo que es el santo, justo juicio del Dios eterno, que es indetenible. Eso nada lo detiene, nada lo va a parar. Y todo aquel que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a esta tierra para pagar por los pecados, lamentablemente está en condenación. No porque lo condene Dios, no porque lo condene Cristo, sino que esa misma persona cae en condenación. Porque el mundo está condenado. Cristo no vino a condenar, sino a libertar. Cristo vino a dar vida eterna. Amén. Eso es una cosa, eso es un versículo, esa es una porción de la palabra que tenemos que tener clara. Porque básicamente o principalmente atacan de por qué la religión, que Jesucristo, que no me estés juzgando, no, que Jesucristo no vino a juzgar ni a condenar. Él vino es a dar vida eterna a todo aquel que en él crea. Amén. Y siempre recalco esto en estos capítulos, como dije en la clase pasada, me toca hablar de la ira santa de Dios, de la ira del Señor. Hay iglesias donde esa palabra no se toca, donde esa doctrina no se toca. Yo de verdad me siento complacido en el Señor de que en nuestra iglesia eso se trata, porque es una realidad. Si nosotros podemos decir que adoramos a Dios, pero si adoramos a un Dios que no es el de la Biblia, estamos adorando un ídolo y Dios aborrece la idolatría. O sea que tenemos que tener conciencia, tanto de mente como de corazón, conocer a ese Dios que nosotros adoramos. ¿Cuál es la verdad de ese Dios? ¿Cuál es el verdadero Dios que se revela en las Escrituras? Y ese Dios que se revela en las Escrituras es santo, es justo, es perfecto, es eterno, es majestuoso, bondadoso, misericordioso, paciente, grande en misericordia, pero tiene ira en uno de sus atributos. No es que se compone de muchas cosas, sino que todo Él es eso. Siempre lo repito y siempre lo recalco porque no es que se compone de muchas cosas o es un poquitico de cada cosa, no, es que todo Él es eso. Y es inmutable, o sea que no cambia, que desde la eternidad pasada Él sigue siendo el mismo Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando creó el universo, y hoy en día sigue siendo el mismo Dios, que tiene ese amor para con nosotros, que Dios trajo a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados, pero es el mismo Dios que está airado constantemente, día a día, con el pecado. Y si nosotros hoy estamos vivos aquí es por misericordia del Señor, que no hemos sido consumidos por su ira. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y estamos aquí y los martes nos reunimos en oración, nos acercamos al trono de la gracia por ese acceso que nos dio Cristo. Pero si no fuese por Cristo Jesús y su misericordia, mire, la ira santa del Señor nos hubiese consumido, no hubiésemos nacido.
y si nacemos nos consume en el acto, porque somos pecadores. Y el Señor Dios Todopoderoso está airado constantemente con el pecado. Amén. Yo quisiera que uno de mis hermanos que tenga la Biblia o alguna computadora o algún teléfono buscara Lucas 22:42. Porque el estudio que vamos a hacer hoy es del capítulo 16 del Apocalipsis, que es copas de la ira del Señor. Y quiero arrancar con el versículo 42 del capítulo 22 de Lucas. Vamos a buscarlo por aquí rapidito. Si alguien lo tiene, me gustaría que alguien lo leyera. ¿Ya lo tienen? Lo tengo, mi hermano, lo leo. Léalo, mi hermano. Lucas 22:42. Lucas 22:42. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es quien que estaba diciendo eso, mi hermano Gabriel. Jesús Antes en de- un momento de fuerte desesperación. Antes de ser, Antes de ser que él estaba orando de esa de magnitud. ser crucificado. Amén. Bueno, antes de ser crucificado, no. Antes de empezar con todo el proceso de la pasión, de todo ese, de lo que él sabía que se iba a enfrentar, a ese sufrimiento, a esa tortura, a esa todo lo que se consideraba la pasión de Cristo, pues. Amén, amén. Gloria al Señor. Esa es la información que tenemos básicamente sin profundizar, sin grande profundidad teológica. Esa es la información que tenemos que manejar como cristianos defensores de la palabra del Señor. Porque hay palabras que van apareciendo a lo largo de toda la Biblia que se conectan una con otra con mucha facilidad. Con mucha facilidad. ¿Qué pasa? Que si de momento nos metemos en Apocalipsis, brincándonos 40 libros de la Biblia, no sé cuántos versículos, vamos a caer que es esto, porque no sabemos. Pero si arrancáramos, si tuviésemos disciplina y arrancamos leyendo la Biblia desde Génesis, hay palabras que salen en Éxodo y en Génesis que son básicamente importantes a la hora de leer Apocalipsis y estudiarlo. Otras que pasajes más rudos que a la luz de la Biblia se van desmarañando, o sea, se van aclarando poco a poco según vamos cruzando las escrituras, según vamos cruzando versículos, capítulos y episodios de la Biblia. Pero el versículo que leyó mi hermano Gabriel es sumamente importante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque esa copa que habla Cristo Jesús, más allá de los latigazos, más allá de... Esto siempre lo digo y hubo una prédica que di solamente de eso. Más allá de todo eso, es que Dios mismo le dio con todo su poder a Jesucristo. Con toda su ira santa lo machacó por ti y por mí. Y esa evidencia la tenemos en la misma escritura, que es la palabra inerrante del Señor. Inerrante es que no se equivoca. Yo puedo dar una clase y me puedo equivocar, y al día siguiente da otra clase otro hermano, y en alguna palabra o se salta, o se le olvida algo, o usa una palabra que no es acorde. Pero cuando vamos a las escrituras, la santa palabra del Señor es inerrante, ella no se equivoca. Nos equivocamos nosotros si nos saltamos un capítulo. Nos equivocamos nosotros si leemos mal. O si hacemos, en vez de exégesis. O sea, en vez de sacarlo, metemos cosas que no están allí. Pero la palabra es inerrante. Y lejos de cualquier cristiano original debe estar el contradecir la palabra del Señor. Voy a leer el capítulo 16. Copas de la ira de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. No cabe duda de que Dios tiene ira y que hay copas rebosando de la ira del Señor. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, o sea, fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente
sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Recuerden que capítulos anteriores, y se hizo 2 o 3 clases, creo incluso, del número 666, de la marca de la bestia, del dragón, del falso profeta y de la bestia. Y esas personas que en ese momento de la historia de la humanidad hayan adorado a la iglesia, hayan adorado a la imagen, hayan tenido la flacura o no hayan tenido la gallardía de no ponerse el sello, serán consumidas por la ira del Señor. Porque ya todo eso está advertido, no es una información de último momento. La Biblia fue escrita hace miles de años atrás, antes de que viniera Cristo a la tierra. Vino Cristo y repitió lo que se decía de él. Vino Cristo y predicó todo lo que iba a suceder luego que él se fuera. Y hoy en día nosotros estamos predicando este evangelio. O sea, no se puede decir que Dios es un Dios malo, porque derrama su ira, que viene tiempo diciendo desde Génesis 3 que la paga del pecado es muerte. Y más allá de eso, Dios aborrece todo tipo de idolatría. Y lo primero que hace la bestia, el falso profeta, es crear un Dios alternativo que todo lo permite y no tiene ira y que supuestamente todos somos felices como querramos vivir la vida de loca. Amén. Ahora quiero leer de Mateo 25. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga sobre su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre. Seremos benditos del Señor. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, antes que Gabriela, antes que José Gregorio, antes que Álvaro, antes que Gabriel y Yendri y Freddy y nuestra hermana Yosmar y mi persona naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, eso estaba preparado para nosotros, los escogidos del Señor. Pero más adelante dice en el 41, y entonces dirá a los de la izquierda. Recuerden que el capítulo comienza con que va a ser un rebaño y él va a dividir del rebaño a las ovejas y a los cabritos. A las ovejas pone a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y nosotros que creemos fielmente en la palabra del Señor, nos vemos visualizados en las ovejas de la derecha y entraremos al reino del Señor con mucha bendición, dice su palabra. Esto es Jesucristo hablando. Y Jesucristo dice en el 41, Mateo 25, 41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y de sus ángeles. Y Señor, mis hermanos, mire, yo quiero que ustedes, que entendamos todos juntos, al unísono, compactados como un solo cuerpo, una sola roca firme, de que el Señor está irado con el pecado. Y para nosotros entender realmente el amor del Señor, mientras más estudiemos esa ira santa de Dios, más nos vamos a derretir nosotros delante de los pies de Cristo en esa cruz. Porque decimos: sí, Dios me amó. Y muchas veces se nos pasan por alto todas las cosas que nosotros hemos hecho. Pero más allá de las cosas que hemos hecho, nosotros nacimos caídos por el pecado de Adán y Eva. Ya nacimos caídos. Y con todo eso, el amor de Dios es tan grande y se desborda por nosotros, que mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Versículo 3 de capítulo 16 de Apocalipsis. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Recuerde que en el capítulo 8, en el sonar de las trompetas, cada trompeta traía un castigo. Dios venía apretando la tuerca con el mundo, pero ese castigo no era en la totalidad de las cosas, que si la tercera parte del mar, que si la tercera parte de las plantas, que si
era la tercera parte de cosas, o sea que quedaban cosas todavía sin ser afectadas. Pero en el capítulo 16, Dios derrama toda su ira, ya no hay vuelta atrás, va con todo lo que tiene, con todo su poder, a purificar, a acabar con el pecado, a dar la paga por lo que es el pecado. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. Esto es el versículo 5 del capítulo 16 de Apocalipsis. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios justo, santo, perfecto, eterno. No hay queja justa. Hay un versículo de la Biblia que dice que el ser humano se va a tapar la boca porque no va a tener nada que decir contra el Señor. Hoy en día vemos a gente valentonada diciendo que Dios no existe y diciendo barbaridades delante de, insultando a nuestros hermanos en Cristo. Hay países donde entran a iglesias y los asesinan. Hay iglesias donde persiguen a los cristianos. Nosotros aquí tenemos mantequilla, como decimos en Venezuela. Pero hay países donde de verdad el cristiano es como en la iglesia primitiva, que Nerón adornaba el palacio por fuera, amarraba a cristianos y le cortaba los pies y le metía candela por ahí para alumbrar en los jardines. Pero en este momento, el Señor justo, Señor, el que eres y el santo, que ha juzgado todas estas cosas, el Señor promete venganza, pero la venganza es del Señor. La venganza es del Señor. Nosotros tenemos que tener firmeza en el Evangelio. Firme en el Evangelio. No es que no tengamos dudas. Juan el Bautista tuvo dudas en algún momento cuando estaba preso. Y eso que fue él el que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su duda fue a Cristo. Mandó a alguien y le preguntó mandó a alguien a preguntarle: Señor, ¿eres tú o hay otro? Y Cristo, ¿cuál fue su respuesta? Los cojos se levantan, los ciegos ven. O sea, yo soy el que está haciendo estos milagros. Ahí a Juan no le interesó nada que lo decapitaran, por decir la verdad. Pero hoy Juan, cuando veo yo Apocalipsis 4 y 5, sé que Juan el Bautista está ahí en esa multitud en el cielo. Y nosotros, todos los aquí presentes en esta clase y en la iglesia, todo aquel que crea, no de la boca para afuera, que crea en su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. Y estaremos en esa multitud que hay en Apocalipsis 4 y 5. Y dice: por cuanto tú eres el que era santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, porque tú también les has dado a beber la sangre, pues se lo merecen. Lea esos capítulos, mi hermano, no con sed de venganza. Eso es para que usted se dé cuenta que Dios es un Dios justo, santo y perfecto. Que nada pasa en el mundo, que nada pasa porque pasó y se le escapó al Señor. No, Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios sabe qué es lo que va a hacer en el momento que lo va a hacer. El que anda desesperado es el diablo, el enemigo. Satanás anda desesperado como loco, aprovechando el tiempo que le queda. Pero nosotros como cristianos tenemos que vivir la vida: paz en tu corazón porque eres salvo. Paz en tu corazón porque es un Dios justo, por mucha maldad que te hagan, que nos hagan hoy en día. Por mucho que suframos una enfermedad. Eso es momentáneo, hermano. Eso es momentáneo. El Señor tiene el poder. El versículo 7. También oía otro que desde el altar decía, otro ángel, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. No hay una sola queja contra el Señor. Al cual fue dado quemar los hombres. El cuarto ángel, versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor,
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Recuerde que cuando hay un terremoto en la tierra, el Señor tiene el control. Recuerde que cuando hay una inundación en el globo terráqueo, el Señor tiene el control. Recuerde que cuando nos enfermamos, mis hermanos, cualquiera de ustedes los aquí presentes en esta clase, es con ustedes. Cuando nos enfermemos, sea un dolor de cabeza, sea de una operación, sea de algo muy fuerte, el Señor tiene el control. Dice, porque tiene el poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Mira, con lo poco que yo sé de nuestro Dios, Dios espera que le den la gloria. No es que nosotros le estamos dando gloria porque Él no la tenga, no. Él tiene gloria, nosotros nos rendimos ante su gloria. Cuando la gente no reconoce ese poder, cuando la gente no se rinde, cuando la gente, insisto, no es que te damos la gloria, no es que no la tiene y se la estamos dando. Toma Dios, te la damos porque no la tienes. No, Él es gloria en sí mismo. Yo me pongo esta franela, pero no es parte de mí. El Señor es gloria en sí mismo, Él es gloria. Nosotros le glorificamos. Te damos la gloria, mi Señor, por este día. Pero aquí esta gente viendo que Él tiene el poder para detener esto, no se arrepintieron, dice su palabra, para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Recuerde que venimos estudiando que la bestia se va a instaurar un gobierno central. Va a tener el dominio total del mundo. Pero el sexto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Recuerde que en la clase pasada decíamos que donde había mucha tiniebla estaba Dios con toda su ira y su poder. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el nombre de Dios, el Dios del cielo, por sus dolores y sus úlceras. Recuerde que la úlcera fue lo primero que se derramó. Y no se arrepintieron de sus obras. Uno lo más normal que ve cuando alguien está dolido es que cuando estamos mal. Alguien mandó ayer un mensaje para el grupo de la iglesia. Que cuando estamos enfermos, cuando estamos malos, cuando estamos en medio de una situación, aunque no sea directamente con nosotros, en ese momento caemos en cuenta en que somos frágiles. Y le damos gloria al Señor y nos arrepentimos. Y cuando se muere un familiar, de un amigo nuestro, cuando un amigo de nosotros tiene un accidente o pasa algo así, nosotros nos quebrantamos, aunque no sea directamente con nosotros. Y nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor. Pero en este momento, aquí en este versículo, se demuestra el gran odio que le tiene el mundo caído al Señor. Que es evidente. Porque con todo eso que sucede, no se arrepienten de sus obras. O sea, nadie da marcha atrás. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este río se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y aquí entramos, el mismo versículo, esto es lo que me encanta de la Biblia, porque ella misma se va aclarando más adelante. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas son babosas, escurridizas, asquerosas. Y vimos que antiguamente también hubo plagas de ranas en Egipto. Pero las ranas se adaptan a los cambios. Dicen que las ranas las vas metiendo en un agua y las vas calentando poco a poco y ellas se sienten a gusto y se van moldeando a la situación. Incluso, bueno, ya eso es parte de otro estudio, pero hasta con gracia. O sea, estos espíritus estos espíritus inmundos en este momento, en ese momento de la historia de la humanidad, van a ver que la cosa está tan mal. O sea, van a ver la mano poderosa del Señor, van a ver ángeles. Y la gente se va a estar riendo, burlándose de Dios y no importa, no pasa nada.
incluso por muy negativo que sean los cambios, las ranas se adaptan a ellos. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Y Jesucristo dice aquí: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Recuerde que nuestras ropas son asquerosas e inmundas, mi hermano. La de todos nosotros. Y las únicas ropas que nos permiten estar delante del Señor son las vestiduras de Cristo Jesús. Esa es la forma figurada de entender la justificación. Para poder estar parado delante del trono del Señor, para poder estar parados delante del Dios santo, del Dios santo, justo, perfecto y eterno, todopoderoso, omnisciente y omnipresente, tenemos que ser justos. Nadie se va a parar delante de Dios siendo injusto. Y nosotros por nosotros mismos no logramos eso. Eso lo logró Cristo en la cruz. Pagó por ello, y la resurrección de Cristo nos vistió a nosotros con ropa, con su carne. Ahí es donde somos justificados, y esas son las vestiduras que se ven aquí. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El versículo que hablaba del río es porque ciertamente va a haber un gobierno mundial, y todo el arsenal militar del mundo que hay hoy en día en el mundo es poderoso. Y todo ese ejército va a estar en un solo sitio. Y este río que se secó es para poder permitir ese paso allí. Nada es al azar en la Biblia, mi hermano. Nada es a lo loco, nada es porque sobra una palabra, nada es porque una coma atravesada. Armagedón, hace años vi una película, un documental, cuando Intercable, hace años, que no tenía nada que ver con la Biblia, pero era un documental que hablaba del Armagedón, y hablaron de la transliteración de lo que eso significa, porque en las películas hoy en día siempre ha existido la burla y la mofa al Armagedón. No, el Armagedón, pero Armagedón es la transliteración de lo que es el monte Meguido, a las afueras de Jerusalén, ahí en Israel. Es algo así como Arm de monte, algo armado, Arm Meguido. Entonces ese Armagedón que nos llegó a nosotros en esta Biblia, esa transliteración, es el monte Meguido que hay allí. Y estaba escuchando hace días una clase que decía que Napoleón, como que fue que llegó ahí y dijo que él se imaginó una de las mejores batallas que pudieran existir, porque ese sitio es perfecto para una batalla, por sus condiciones geográficas y todo lo que allí hay. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Versículo 17. ¿Qué hora es? Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esto hace recordar a cuando Jesucristo dijo: consumado es. Entonces hubo relámpagos y voces. Enrique, Sí. ahora pregunto yo, ¿será que todos estos acontecimientos pasarán en consecuencia uno tras el otro? Yo por lo que... ojo, estas son muy cosas mías. Pero yo por lo que se lee aquí, el capítulo 16, y eso es una ametralladora, uno tras de otro. Uno tras del otro. Ahora, en los anteriores, por lo menos los sellos, abriendo los sellos, daba como chance de que ocurriera de un lapso de tiempo, según lo que se puede leer, pues gramaticalmente aquí y como se va leyendo. Pero hay cosas como esta que va uno, o sea, no hay chance de más nada. Una ira derramada
derramada. Aquí ya es una ira derramada. Es la consumación de la ira del Señor. Sí, definitivamente sí. Es lo que yo puedo ver. Siempre digo, yo respeto mucho el Apocalipsis. Esto es un compromiso demasiado grande. Da una clase yo lo respeto mucho. Y trato de no profundizar mucho porque yo mismo profundizo mucho y me quedo encerrado en un solo versículo. Pero lo respeto mucho. Pero hasta donde yo puedo ver, donde como se lee. Vale, un momento. Por lo menos aquí dice, cuando abrió el segundo sello y al segundo ser viviente que decía, ven y mire, y salió otro caballo bermejo, al que le montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y de que se matasen unos con otros, y se le dio una gran espada. O sea, hay tiempo de que ocurriera algo. Ahí está una mano, ya va. Dale. Madre, ¿cómo están? Sí, más que todo, bueno, vamos a tratar de aclarar un poquito algunos conceptos, porque recuerden que nosotros estudiamos la Biblia también porque debemos de alguna u otra manera predicar la palabra, ¿no? Y entonces hay dos conceptos importantes que hay que aclarar. En este caso, que se está tocando el tema de la ira, lo voy a poner para que más o menos me entiendan la idea. La ira del hombre es igual a la ira de Dios. ¿Y es que acaso Dios no se aguanta? Dios no es paciente, Dios bota la piedra, Dios se pone bravo. Entonces hay algo importantísimo con respecto cuando estamos hablando de las copas de la ira. Es porque la ira de los últimos tiempos, es decir, de las copas de la ira, de la gran tribulación, no es un Dios que se está poniendo bravo o se está enfadando. Porque ¿cuál es el detalle, lo cuidadoso que tenemos a la hora de hablar del tema de la ira de Dios? Es cuidadoso, ¿por qué? Porque usted habla con un musulmán y el musulmán te dice que el Dios del Islam es un Dios iracundo, es un Dios bravo, es un Dios que si tú haces algo te condena. Cuando nosotros nos vamos a estudiar el Antiguo Testamento, vemos como una de las tribus de Corea se quejaba tanto y se abrió la arena y los tragó. ¿Me entienden? Entonces, el Dios de nosotros, el Dios nuestro, no es un Dios iracundo. O sea, tiene que estar bien claro de esto. ¿Por qué? Porque en el griego la ira tiene dos significados. Hay un significado que se refiere o se expresa a la ira humana como tal, que es que la persona explota, es una ira emocional, es decir, explota producto de algo que le causó enojo. Y las copas de la ira es distinto, no es que a Dios explotó, no aguantó, en sus emociones dijo, estoy harto de esta gente, estoy harto del pecado, y mando el castigo, y mando todo esto, todo porque se puso bravo, como la película esa que está de moda ahorita Intensamente, que sale uno con el fuego en la cabeza. Bueno, igualito. Dios, ese no es nuestro Dios. La ira de Dios es simplemente, o tan sencillo que es, la justicia. Es decir, hay una justicia que está establecida y hay un pago por un mal, por una mala obra, y simplemente la ejecuta. Esa es la ira de Dios. ¿Qué pasa? Se pudiese decir que también en el original habla que la ira se pudiese dar de Dios como una especie de indignación, pero no es producto de una acción emocional, producto de una rabia que él agarró. Porque entonces tendríamos una incoherencia bíblica cuando Dios dice, no se iracunden. En Efesios habla de que no seamos estos a ira, que no le hablemos al hermano con ira. Entonces cuando hablamos de la ira, tenemos que ser muy cuidadosos, porque se pudiese dar a entender que es que Dios agarró una rabia y explotó. No, para nada, mis hermanos, para nada. Nuestro Dios simplemente es el autor, el ejecutor de su justicia. Es decir, hay un castigo por algo malo que se hizo y Él es Dios y lo tiene que hacer. Así de sencillo, o sea, es Dios, lo tiene que hacer. Hay un castigo por una mala acción y por una mala obra. De hecho, dice la palabra que la paciencia del Señor, su misericordia, es lento para la ira. Dice no, pero lento para la ira es lento para el castigo. No es porque Él se está aguantando. No es que está reprimiendo la rabia, reprimiendo la puz, exploté en la gran tribulación. Esto es algo importante que debemos manejar mucho, porque ahorita hay muchas corrientes, incluso falsas enseñanzas dentro del cristianismo, y hay otras corrientes no cristianas, sectas, vamos a decirlo de alguna manera, que ponen a un Dios que es un Dios que se pone bravo. Y que nuestro Dios no tiene por qué ponerse bravo porque Él es Dios. Él es el principal, emocionalmente Él no es así.
¿Me entiendes? Es igualito como el caso cuando le hablamos del arrepentimiento. Usted le dice a una persona ahorita, arrepiéntete, y la persona se lo puede tomar mal. Pero ¿qué es la palabra arrepentimiento? Es dar un giro de 180 grados a tu manera de pensar. Si tú a esta persona le dices, en vez de decirle arrepiéntete, tú le dices a la persona, cambia tu manera de pensar y vas a ver que te va a ir bien. Cambia la manera de pensar, coloca tu mente renovada en Cristo, obviamente la persona lo va a entender. ¿A qué me refiero? A que no se trata de suavizar el evangelio, se trata de hablar el evangelio en la verdad, que es Cristo Jesús, y eso está en su palabra. Entonces a veces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar el tema de la ira, porque de las copas de la ira, porque por esto mismo, porque en su palabra, no, la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios no es incongruente, o sea, la palabra de Dios es perfecta y siempre permanecerá. Entonces eso es importante y siempre ir al texto original, porque tenemos estas dos versiones. Más o menos eso era el aporte que quería. Eso que está diciendo María Girón es muy importante. Ella dio una clase de eso anteriormente y por eso arranqué esta clase nombrando los otros atributos de Dios, de que no es que Dios se compone de muchas cosas y se hace una pelota junta y entonces Él es todo eso, no. Dios en la misma porción, reformulo, Dios es una sola cosa. Dios es un solo ser que tiene todos esos atributos. Y voy a hacer énfasis en esto que dijo María Girón. Lento para la ira y grande en misericordia. No quiere decir que la mitad del vaso es misericordia y un poquitico de ira y el otro poquitico de justicia. No. Ese es un Dios falso y ese Dios no es el Dios de la Biblia el que nosotros decimos que es nuestro Dios. Es en la misma proporción que ira, justicia. El único atributo que se repite, que está por encima de todo, es la santidad. Que Dios es santo, santo y santo. Pero del resto de las cosas, es el mismo Dios. Lo que dice María Girón es muy importante porque no fue que de repente explotó en rabia, no. Explotó en ira. ¡Ah! Me hicieron obstinar. No tengo más paciencia, no. Por eso comenzamos la clase diciendo que era un Dios paciente. Imagínense ustedes, de Adán y de Eva, siendo paciente. Y cuando decimos que es grande en misericordia, mire, es tan grande el amor de Dios por nosotros que puso a Jesucristo en el medio de Él y de nosotros y le dio con toda su ira. Ahí es donde tú entiendes que es grande en misericordia. Pero esa misma ira que le dio a Jesucristo es esa misma ira de la que se está hablando aquí. Es el mismo Dios que está airado con el pecado desde Génesis, pero tuvo misericordia de Adán y Eva y no los mató y no los fulminó en su momento. Sí está quedando claro eso. María, si quieres agregar otra cosa en eso particular. No, solamente eso, porque a la hora de la terminología saber que es un tema de castigo. Otra cosa, pero es que ahora se me viene ahorita a la mente, es que cuando es como todo, cuando tú le das un correazo a tu hijo, por ponerlo así por un ejemplo, cuando tú le das un correazo a tu hijo sin explicación, incluso le pongo así, no preguntes ni por qué te di, tú estás haciendo la ira del hombre. Explotaste y le diste una nalgada o un correazo a un muchacho. La ira de Dios no es así, la ira de Dios tienes un castigo. ¿Qué pasa? A la hora de tú evangelizar, la persona tiene que estar en la suma comprensión de que si hace el mal, merece un castigo. Porque ¿qué pasa? Luego el tema de los niños. El niño va a decir, mi papá me pegó y no sé ni por qué. Mi mamá me pegó y no sé qué es lo que pasa. Entonces viene el sentimiento como que mi mamá es mala, mi papá es malo porque me pegó, ¿ves? Pero no hay un conocimiento interno que diga, oye, me merecí el castigo, me merecí mi correazo porque hice algo malo. Eso es algo importantísimo también. Porque es un tema de que no somos merecedores de ese castigo. Lo que pasa es que por medio de Jesucristo nosotros no vamos a pasar por eso. Pero por medio de Jesucristo. Entonces eso es importante también, que la persona no vea como que Dios es iracundo porque te va a pegar y listo porque le va a ganar. Es porque tú tienes que estar convencido de que eres pecador y que te lo mereces. Pero Jesucristo pagó ese pecado por ti, por eso no eres hijo de ira. No eres hecho para ira, no eres hecho para el castigo divino. Amén. Y repito algo que dijo María, no es... Se dice que perdón a las madres del grupo, no es que el amor de madre es demasiado espléndido por los hijos, pero hay madres que han matado a sus hijos. O sea, y hay hijos que han matado a sus padres. O sea,
No, esa figura que se nos da es para que tengamos una idea en nuestra limitada mente caída de cómo funcionan las cosas. Pero ese amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso se dice que cuando lleguemos al cielo es que vamos a poder comprender al 100% qué fue lo que pasó en la cruz, porque lo entendemos limitadamente por la mente caída. Porque María Girón estaba diciendo ahora en este momento que es como normalmente evangelizamos. Mira, que si te portas mal, la paga del pecado es muerte. Sí, pero es que yo no hago pecado porque yo me porto bien y es una abuelita que no se mete con nadie. No, pero es que nacimos caídos. Automáticamente nacimos caídos por el pecado de Adán y Eva. Por muy bien que nos portemos, muy bien que nos portemos de aquí en adelante, somos pecadores. Y por mucho que no queramos discutir con nuestra esposa, con nuestro esposo, de no hablarle feo a nuestro hijo, de portarnos bien en nuestro trabajo, somos pecadores. Y somos pecadores desde el momento en que nacemos. Ese es el punto, que Dios está irado con el pecado. Y el pecado surgió en el Génesis. No en el 1983 cuando yo nací. Entonces el pecado es de ese momento cuando Eric Gómez nació en noviembre del 83. No, señor. Eso viene desde atrás. Por eso es que Dios es paciente. En Romanos 5 dice, gracias a su paciencia. En Romanos 3 dice, gracias a su paciencia. Que es un Dios paciente. Pero sobre todo, no es que sea más amor que otras cosas, pero es que cuando entendemos esa justicia divina, a la luz de la justicia divina es que entendemos el amor de Dios. Amén. Bueno, ya son las 8. Creo que vamos a rematar el capítulo. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda la isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios. Esto se repite constantemente. Eso ya lo hemos visto que en vez de ver arrepentimiento, blasfemaban contra el Señor. Blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Cuánto pesaba un talento, María, o algún hermano que me diga aquí, Yosmar? Aproximadamente. Porque nosotros a veces, bueno, la única vez que yo he estado con mi conciencia en una nevada, ay, caía la nieve y no pesaba nada. Aquí dice que ese granito pesaba lo que pesaba un talento. Busca ahí rápido. 24 kilos. Ahí está. Saca la cuenta. 34 kilos. Eso pesa un talento. Amén. Mi hermano, mire, es fundamental a los pocos que quedan conectados. Siempre digo, conéctese a la clase. Aunque usted no pueda participar, aunque usted no pueda poner la cámara, búsquese un audífono, se lo pone y conéctese a la clase. No porque los que demos la clase somos mejores ni nada de eso. No, cualquier estudio va a estar chueco. Ningún estudio, por muy grande que se haga, va a ser un estudio completo. No, eso es mentira. Por eso es que el discipulado dura. El discipulado dura toda la vida. Volvemos, María da la clase la semana que viene y vamos a ver cosas nuevas. La da el hermano Brian y vamos a ver cosas nuevas. Y porque vamos profundizando en temas diferentes. O estudiando palabras específicas del capítulo. Por lo menos eso de blasfemaron contra el Dios Todopoderoso. ¿Qué consecuencias trae eso? Por eso digo que nunca hay, y repito eso siempre, nunca hay el estudio definitivo de algo. Ahora, otra cosa, erramos y somos pecadores, pero está la luz del Espíritu Santo que nos guía, primeramente en comunidad y segundo, en una constante oración. Oración y estudio de la palabra del Señor. Amén. Mi hermana María Girón, que ore para despedir la clase, que son las 8, para estar puntuales. No meternos en problemas, que somos unos descarriados, que nos pasamos de la hora. No se glorifica hasta en un minuto que sale. Sí, porque hay otra palabrita aquí, me disculpa, que es la palabra blasfemia. Sí, ajá. Cuando nosotros hablamos con el Señor, no es decir, yo no quiero a Dios, no, la blasfemia contra el Señor es negar los atributos que Él tiene, negar su soberanía, negar su poder, negar su control de todo.
incluso querer nosotros resolver la cosa por Dios, también lo estamos de alguna manera diciendo que Él no es Dios. Estamos quitándole su atributo. Bueno, vamos a orar. Amén. Padre Celestial, quiero darte las gracias, Señor, por este día, por este momento, por los medios, Señor Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que lograron conectarse, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor Jesús, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Gracias por el hermano Eri, Señor, que inició esta clase, Señor Jesús. Gloria a ti, poderoso. Que Él siga creciendo, siga derramando sabiduría, entendimiento, Señor Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu infinita misericordia, porque nos haces entender, porque eres tú, Señor. Más allá de conocimiento de hombres, de palabras, Señor, porque pudiésemos escudriñar las escrituras hasta lo más profundo. Pudiésemos escudriñarlas hasta lo más profundo, pero sin tu Santo Espíritu simplemente son palabras vanas en nuestra mente, Señor. Amén. Es por medio de tu Espíritu que logramos entenderla, que logramos comprenderla para tu obra, para dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. Gracias, Señor, por estos discipulados. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir derramando estrategias sobre la congregación y coloca el querer como la sed en cada una de las personas para que cada vez seamos más lo que estudiemos y nos enamoremos de tu palabra. Amén. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Saludos. Piero. Amén. Bendiciones. Saludos. Bendiga. Amén. Dios lo bendiga. Mire, la hermana Josmar dice, no sabía cuánto pesaba, pero escuchó la... Ajá. ¿Cuánto? ¿20 y pico de kilos? 34. Bueno, una parte dice que 25, dice que 34. Bueno, vamos a dejarlo en 20 y todavía pesa. Imagínense que cosas cayendo del cielo que pesen 20 kilos. ¡Pam! ¡Pam! Para dejarlo en 20, para redondearlo en 20. Mira que aquí Alvarito dice que pensaba que era 1 kilo, se ve poquito, hermano. Dios lo bendiga, pues. Amén, Amén. Amén, bendiciones. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso.